Aló, aló, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Bueno, bien. Vamos entonces a empezar nuestro trabajo de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla. Bueno, entonces aquí tengo mis diapositivas. No, aquí no están. Sí. Bueno, entonces voy a ponerlas en grande. Bueno, entonces ayer trabajamos ecuaciones diferenciales lineales y un modelado. Hoy vamos a trabajar ecuación diferencial. Ay, pero ¿por qué este me salió? Espérenme, que no se ve bien. De Bernoulli. Listo. Entonces, vamos a hablar hoy de la ecuación diferencial de Bernoulli que va en la misma eh, línea de las ecuaciones diferenciales lineales. La ecuación diferencial de Bernoulli no es lineal porque ustedes observan acá, yo tengo subrayado que está multiplicado por un factor y a la r. Entonces, si esta es igual a un factor y a la r, ya no es lineal, porque la lineal nos exige que sea igual a una función que dependa de x, ¿cierto? Entonces, no es una ecuación diferencial lineal, pero resulta que la ecuación diferencial de Bernoulli, que es esta, miren que la primera parte, la que está en amarillo resaltado, tiene la forma de una lineal, solo falla por este factor. A esa que tiene este tipo de factor se le llama ecuación diferencial de Bernoulli. Resulta que si yo a esa ecuación diferencial le hago un pequeño arreglo de imagen, la puedo llevar a ser una ecuación diferencial lineal y se puede resolver como lo hicimos ayer. Bueno, ¿qué condiciones nos ponen en Bernoulli? El factor es y a la r, con r distinto de 0 y de 1. No puede ser 0 ni 1. ¿Por qué? Supongamos que la ecuación diferencial de Bernoulli R fuera 0. Entonces aquí y a la 0, eso es 1, y me queda una ecuación diferencial lineal como las que trabajamos ayer y usted aplica el método. Entonces, si es 0, pues no tiene sentido. Y si es 1, si el exponente es 1, aquí es y, esto lo paso a restar al otro lado, mire, igualado a 0, y puedo factorizar y me queda una expresión en términos de x. Entonces tendría a sub 0 de x, y' más h de x por y igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial también lineal, pero homogénea, porque sería igual a 0. Que las homogéneas también se pueden resolver por separables. Entonces, ni 0 ni 1 en el exponente tienen sentido. Tienen sentido es cuando es un número distinto de 0. Por ejemplo, esta. Esta es de Bernoulli. Y a la menos 1, R es menos 1. Esta, que tiene acá el factor y a la 5, R es igual a 5, esta es de Bernoulli. Esta es y a la 1 medio, R es 1 medio. Esta también podría escribirse de esta manera, ¿no? El exponente es 1 medio. Entonces son de Bernoulli. Esta que está acá, no es, la cuarta, no es una ecuación de Bernoulli, no está en la forma que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces no es Bernoulli. Las tres primeras sí, con diferente exponente para y. Hasta ahí. ¿Ya identificamos que es una ecuación de Bernoulli? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, sí, Bueno, entonces ahora vamos a hacer el método para llevar esta ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal. Y ahí sí podemos resolverla. Entonces, ¿cómo hago para llevar yo esta ecuación diferencial de Bernoulli a una lineal? Entonces, el primer paso, se multiplica la ecuación diferencial por y a la menos r. ¿Listo?
Y al multiplicarla por y a la menos r se va a obtener a sub 0 de x por y a la menos r por y', a sub 1 de x por y a la 1 menos r, igual a f de x. Es el primer paso. Entonces voy a irme adelantando para ir haciendo. Esperen que ya tenía acá bastantes cositas hechas con el otro grupo. Esperen que aquí le voy a poner. Listo, así. Ya. Ahora sí. Entonces esta es la ecuación diferencial que nos ponen a resolver. Esta ecuación diferencial es de Bernoulli. Miren, tiene el y a la 2. Entonces miremosla. La voy a escribir así, miren. Ese sería la sub 0 de x, a sub 1 de x por y, el f de x y el y está a la 2, r es igual a 2. O sea que esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Se escribe Bernoulli? Bueno, si lo leen en español no hay lío, también se puede leer Bernoulli. ¿Listo? Entonces, ya verificamos que es una ecuación diferencial de Bernoulli. Vamos a hacer, me devuelvo, el primer paso. Este de acá. Se multiplica por y a la menos r. Entonces, como r es 2, entonces debo multiplicar por y a la menos 2, porque dice, se la llevo a la forma estándar multiplicando toda la expresión por y a la menos r. Pero como menos r, perdón, pero como r es 2, entonces multiplico por y a la menos 2, porque dice menos r. Toda la expresión. Mira acá. Ahora sí. Para que vaya quedando bien arregladita. Entonces, multiplico todo por y a la menos 2. Entonces, este primer pedazo por y a la menos 2, el segundo pedazo por y a la menos 2, el tercer pedazo por y a la menos 2. Y hago las cuentas. Entonces, hay una cuenta que siempre se va a ir. Y al cuadrado por y a la menos 2 se cancela. Entonces, queda igual a 2 e a la x. Y por y a la menos 2, como son términos semejantes, multiplico. Bases iguales, los exponentes se suman. El primero es 1, y a la 1, menos 2, entonces me queda y a la menos 1. Y aquí en el primero, si no se puede hacer, nada. Luego, entonces, ya multipliqué, resolví las operaciones. Luego, segundo paso, miren que es como una recetica de cocina. Se sugiere un cambio de variable. Pues este es nuestro libro guía. No es que nos lo sugieran, ese cambio de variable hay que hacerlo. Hay que hacer u igual a y a la 1 menos r. Entonces, u es y igual a la 1 menos r. Como r ya sabemos que es 2, entonces queda u es igual a y a la 1 menos 2. Como estoy explicando, lo estoy haciendo paso por paso. Ustedes de una vez podrían escribir, pues en nuestro caso u es igual a y a la menos 1. Sí, pero para que sepan de dónde salió. Estamos usando la cambio de variable que ya nos dice 1 menos r, pero como r es 2, entonces me queda u igual a y a la menos 1. Esta es u. Entonces, bueno, acá, esta simplemente la escribí de mejor forma. Y a la menos 2 aquí, de y de x por 1, pues es lo mismo que y'. 1 no lo escribí
y a la menos 1 fue la respuesta acá, entonces menos y a la menos 1 igual a 2e a la x, ¿no? Entonces aquí tenemos y a la menos 1. Aquí acá está también. Ahí, me parece que así está mejor. Y se ve, cuando ustedes las descarguen, se ve el orden de los pasos. Ajá, ahí ya se hicieron las, y acá, listo. Entonces vamos en U, ¿cierto? Ya sacamos U. Me devuelvo. Entonces ya hicimos el segundo paso. El tercer paso dice, derivamos con respecto a X. Entonces, derivamos a U. Entonces me va a quedar, derivo a U, U', y derivamos Y a la 1 menos R. Como es con respecto a X, aquí toca ponerle el Y'. ¿Sí? Ah, bueno, la derivada de 1 menos R me va a dar Y a la menos R. Igual eso es en términos generales, ¿no? La idea es derivar. Entonces vamos a eso. Vamos acá, multiplicamos por y a la menos 2, nos dio bien la nueva ecuación. Dijimos que U es y a la menos 1. Entonces vamos a derivar. Derivada de U, derivada de y a la menos 1. Entonces, menos 1 es el exponente, pasa a multiplicar y se baja un exponente. Menos 1 está con menos 1, da menos 2. Por eso queda la derivada de y a la menos 1 es y a la menos 2. De y de x o lo mismo que multiplicar por y'. Así está. Ahora, como el primer término es positivo, entonces yo voy a multiplicar todo por menos para asegurarme que esto quede positivo. Entonces queda menos, multiplico de aquí a acá, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar por menos 1. Entonces quedó menos U' igual a y a la menos 2 por y'. ¿Y ahora qué hago? Ya saqué la derivada. Listo. Dice, utilizando las dos condiciones anteriores, ¿qué es U y qué es U'? Vamos a obtener una nueva ecuación diferencial y esa va a ser lineal en términos de otra variable. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, aquí yo tengo y a la menos 2 por y'. Mire, y a la menos 2 por y' es menos U'. Y a la menos 1, mírenla acá, es U. Entonces, me queda menos U', menos U igual a 2 por e a la x. La ecuación diferencial lineal hay que llevarla a la forma estándar. Entonces, el primero debe ser positivo. Entonces, multiplico por menos 1 para obtener U' más U igual a menos 2 e a la x. Y esa es una ecuación diferencial lineal, que a esto era lo que queríamos llegar. Es no homogénea. Entonces, esta es una ecuación diferencial que ya sabemos resolver y lo resolvimos ayer. Esto era lo que queríamos llegar. Y nos dice, una vez lleguemos a esa ecuación diferencial lineal, dice, esta ecuación diferencial, como es lineal, se resuelve con el método de la sección anterior, o sea, de la clase, en nuestro caso, este es como el libro, dice sección. Como nosotros estamos en clase, de la clase anterior, o sea, de la clase de ayer. Entonces, lo que había que hacerle a Bernoulli era un cambio de imagen. Entonces, empecemos acá. Voy a quitar esto, porque como acabé de trabajar con el otro grupo,
Bueno, entonces, íbamos acá. Entonces, esta es la que vamos a resolver cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal. Entonces, primero identifico quién es P de X, quién es F de X. Entonces, ahora voy a sacar el factor integrante. Z, voy a usar otra variable, no puedo usar U porque se me confunde con la otra. Usemos otra. Puede ser MTL, use Z. Es igual a E a la integral de P de X de X. Z es igual a E a la integral de 1 de X. O sea, la integral de 1 de X es E a la X. Z es igual a E a la X. Una vez tenga el factor integrante, aplico la fórmula de la ecuación diferencial lineal para su solución, la que teníamos. Z por U, que en el otro decía era U por Y, ¿cierto? No, aquí es distinto. Z por U, porque ahora la variable es U, igual a la integral de Z por F de X de X. Entonces, Z es E a la X y U, pues es la variable de nuestra ecuación diferencial. Igual, Z, E a la X, F de X es menos 2, E a la X. Y esta la arreglo. Este menos 2 sale de la integral, E a la X por E a la X queda E a la 2X. ¿Listo? Y saco esta integral que la puedo sacar de manera, que la puedo sacar con mi calculadora de integrales. E a la 2X es una sustitución sencillita. E a la 2X. Ah, perdón, toca ponerle paréntesis, si no, no entiende. Listo, con respecto a X. Esa es con sustitución. Se hace una sustitución y se obtiene. Entonces, E a la 2X sobre 2. Es a la izquierda, E a la XU. Estaba el menos 2 por fuera, E a la 2X sobre 2. Mira a ver uno que puede eliminar. Hay aquí seguro. Aquí me faltó más C. Queda este 2 con este 2 y me queda E a la X por U igual a menos E a la 2X más C. Ahí ya tengo prácticamente la respuesta, pero yo no puedo dar la respuesta en términos de U. Tengo que sustituir quién es U. Ah, bueno, despejo U menos E a la 2X sobre E a la X más C sobre E a la X. Y acá, esta, se va toda esta con una de acá. Entonces, por eso queda menos E a la X más, puedo poner C sobre E a la X o C por E a la menos X. Cualquiera de las dos está correcta. Y acá, lo que les decía, yo tengo que despejar Y. U es Y a la menos 1. Entonces, reemplazo U por Y a la menos 1 y despejo Y. Y a la menos 1 es 1 sobre Y. Entonces, le aplico el inverso multiplicativo a ambos lados. 1 sobre Y a la menos 1 queda Y. Y todo esto a la menos 1, pues es como, en términos prácticos, es voltearlo. Y me queda que Y es igual a 1 sobre menos E a la X más X por E a la menos X. Esa es la respuesta. Vamos a hacer otro. Entonces, este que está acá. Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, acuérdense, es identificar que sea una ecuación de Bernoulli. Entonces, A sub 0, A sub 1 de X
f de x, y el y, mirar que el r sea distinto de 0 y de 1. En este caso es 2. Entonces vamos bien. La llevo a la forma estándar multiplicando toda la expresión por y a la menos 2. Si este fuera 3, entonces sería por y a la menos 3. Cojo toda la expresión y multiplico por y a la menos 2. Y hago las operaciones que se puedan hacer. Entonces, esta y por y a la menos 2 me va a dar y a la menos 1. Y a la menos 2 por y a la 2, esto se cancela, se va. En el otro lado, si no se cancela. Bueno, lo único es que este de y de x se usa mejor esta notación, pero si ponen de y de x tampoco hay lío. Entonces me quedó x por y a la menos 2 por y' más 1 por y a la menos 1 por x a la 2. Y empezamos. U es 1 menos r, en este caso también era 2, u era y menos 1. Derivo. Derivada de u es menos y a la menos 2 por y'. Busco, como aquí está positivo, busco que el menos esté al otro lado, multiplico todo por menos 1, menos u' es y a la menos 2 por y'. Y esas dos, tanto la rosadita, la fucsia como la azul, la reemplazo en la ecuación. Entonces, x en vez de y a la menos 2 por y', pongo menos u'. Y 1, bueno, 1 no es necesario ponerlo. Y a la menos 1 lo pongo como 1. Entonces me queda así. Esta es una ecuación diferencial lineal, pero no está en la forma estándar. Entonces, ¿se acuerdan cómo la volví a la forma estándar? Dividía toda la expresión por el coeficiente de la derivada. Entonces, dividí todo por x. Entonces, al dividir todo por x, me dio bueno, no por x, sino todo por menos x, ¿no? Porque este era un menos, menos, menos. Este era más. Este era más y dividí por menos. Ahora sí, menos por menos me dio más. Más por menos me dio menos. Y más por menos me dio menos, menos x. Y pues miro a ver qué puedo cancelar, qué puedo eliminar. X con x se va, entonces por eso me quedó u'. 1 sobre x con el negativo menos 1 sobre x. X al cuadrado dividido en menos x se va a 1 y me quedó menos x. Esta es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Aplico factor integrante, lo integro. Esto me da e a la menos logaritmo natural de x porque esta es una básica. Pero por propiedades, todo número que multiplica el logaritmo es el exponente del argumento. Eso es lo mismo que e a la logaritmo natural de x a la menos 1. Entonces se va este. Por eso es que me queda así. Y mírenlo ahí. ¿Listo? Como es x a la menos 1, pues z es igual a 1 sobre x. Y aplicamos la fórmula. Z por u es igual a la integral de z por f de x de x. 1 sobre x por u, integral de 1 sobre x por f de x, que era menos x. Mírenlo acá. Resuelvo. Se van las x. Y queda el menos 1. La integral de menos 1 de x, pues es menos x más c. Despejo de u, queda x por menos x más c, o sea, u es igual a menos x al cuadrado más x. Pero no puedo dar la respuesta en términos de u. U que era en mi caso y a la menos 1. Entonces y a la menos 1 es igual a menos x al cuadrado más cx. Aplico inverso multiplicativo y quedo que y es igual a 1 sobre menos x al cuadrado más cx. Esas son las de Bernoulli. Y las de Bernoulli son una ecuación diferencial que arreglándola un poquito se puede llevar a ser una ecuación diferencial lineal. Ahora vamos a hablar de
ecuaciones exactas. Para eso vamos a hablar eso de dónde viene. Eso viene de una función en varias variables. ¿Algunos de ustedes ya vieron, alguno de ustedes ya vio cálculo vectorial? Sí, chicos, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, cuando uno ve cálculo No, profe. vectorial, ya. Entonces, cuando uno ve cálculo vectorial, dame unos minuticos. Ujú. Listo. Entonces, cuando uno ve cálculo vectorial, ustedes tienen funciones en dos variables, porque uno las va a graficar en 3D, ¿sí? F de X, Y. Entonces, cuando usted le dan una función en varias variables y le piden hallar la derivada, usted tiene que hallar la derivada con respecto a X y con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, miren, la derivada de Z, porque Z es F de X, Y, le da una derivada con respecto a X y una derivada con respecto a Y. Por eso, en cálculo vectorial ya no se habla de recta tangente, sino de plano tangente, porque tiene dos dimensiones. Entonces, como hay derivada con respecto a dos variables distintas, se habla de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esta es una función en 3D y esta es su derivada, derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y. A ver, miremosla un poquito acá. Cojamos GeoGebra. La voy a mirar aquí en 3D. Regla de la mano derecha. Ay, espere, acá. Así. X, y Z. Entonces vamos a poner la ecuación que está acá. X al cuadrado menos 5XY. X al cuadrado menos 5XY más Y al cubo igual a una constante. Digamos que esa constante es 5. ¿Sí? Entonces esta sería, bueno, o más bien pongámosla igual a F de X, Y para verla en el espacio. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Igual a una constante 5, de pronto si hay alguno que está viendo conmigo ecuaciones diferencial, cálculo vectorial, esta es el resultado de coger la traza. Entonces, hay un plano que corta a la función. Y ese corte se refleja en el plano XY, que es el del piso, que está formado por el rojo con el verde. Entonces, esta es una función tridimensional. Yo quiero mirar cuáles sus planos tangentes a unos puntos dados. Entonces, se saca la ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿cómo es la ecuación diferencial parcial? Usted tiene que definir la derivada con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, si yo derivo con respecto a X, entonces todo lo que no sea X juega como una constante. Entonces, derivada de X al cuadrado, 2X. Derivada de X, aquí está X, es 1. 1 por menos 5Y. Derivada de X, aquí no hay X, entonces Y al cubo es una constante. Esto se hace 0. Entonces, todo esto fue con respecto a X. Más, tengo que derivar la función con respecto a Y. Estamos viendo dónde salen las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esta la derivo con respecto a Y. ¿Aquí hay Y? No, esto juega como una constante. Derivada de esto, 0. Derivada de Y, 1 por menos 5X, aquí. Derivada de Y al cubo, esta como es una Y, derivada de Y al cubo es 3Y al cuadrado, por dy. Y esto es igualado a 0 porque la derivada de una constante, ahí sí no importa si es con respecto a X o Y, eso es 0. Este primer término se llama m de X, Y y este
n de x, y. Esta es una candidata a ser una ecuación diferencial exacta. Tiene la forma, así es la forma de una ecuación diferencial exacta. Pero para ser exacta, entonces miren, aquí está la forma. Pero se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿Qué es una diferencial exacta? Que cumpla esta igualdad. Que si alguno vio cálculo vectorial conmigo, vio por allá al final que vimos que los que cumplían esta igualdad formaban campos vectoriales conservativos. Entonces, si esta que tiene esta forma cumple esta igualdad, es exacta. Entonces, venga, devolvamos. Esta tiene forma de exacta. Vamos a ver si es exacta. Entonces, de M, cojo a M, estaba derivada con respecto a X, ahora crucémosla, derivada con respecto a Y. De N, que estaba derivada con respecto a Y, crucémosla, derivada con respecto a X. Es igual. Si es igual, son exactas. Por ahora pongámoslo en pregunta y empecemos. Entonces empiezo acá. ¿Cómo se escribe también derivada parcial? Así. Derivada de M con respecto a Y. M sub Y, derivada parcial. Entonces tomemos esta. Derivada de 2x con respecto a Y, 0. Derivada de menos 5y con respecto a Y. Entonces derivada de Y es 1 por menos 5, menos 5. Ahora voy a hacer con este. Voy a coger n, que estaba con respecto a Y, voy a ahora hacerla con la cruzada, con la contraria. Derivada de menos 5x con respecto a x, menos 5. Perfecto. Derivada de 3y al cuadrado con respecto a x, aquí no hay x, entonces esto juega como una constante, esto es 0. Listo, ya hice las derivadas. ¿Qué pasó? Que sí son iguales. Son iguales. Entonces esta no solamente tenía cara de exacta, era exacta, porque cumplía la definición. Entonces, muchachos, no se conformen con que tenga esta forma. Si tiene esta forma, yo digo, es sospechosa de que es exacta. ¿Cuándo saben que es exacta? Cuando se cumple esta igualdad. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, pilas ahí, ¿no? Tiene cara, pero solo sé que es exacta si cumple esta igualdad. Bueno, entonces ya sabemos de dónde salió. Realmente esto era como para que ustedes se ubicaran un poquito, sobre todo los que no han visto cálculo vectorial, o que lo están viendo en este, pues todavía no lo han visto y no lo vieron el semestre anterior. Ahora sí, ¿cómo se resuelve? Entonces, aquí está el método de solución. Vamos a aplicar el método de solución. Entonces, ven acá. Entonces, no, perdón. Entonces, vamos a ponerle acá. Luego. Ahora, paso 3. Voy a quitar esto. Me estorba. Entonces, paso 3, este y este. Acá. Entonces, tiene cara exacta. ¿Listo? Este ejemplo. Entonces, paso 1. Determine si la igualdad de la ecuación es válida, es decir, si es realmente exacta. Eso es lo primero que te toca mirar. ¿Tiene cara? Vamos a ver. Paso 1, verifique que es exacta. De M de Y, o lo que quiere, o lo que es lo mismo,
derivada de m con respecto a y, ¿será que es igual a dn de x? O lo que es lo mismo, derivada de n con respecto a x. ¿Será que es igual? Entonces, cojo y más 2, esta es m, la derivo con respecto a y. Derivada de y, 1. Derivada de 2, 0. Entonces, la derivada de m con respecto a y es 1. Cojo la otra. Esta la voy a derivar con respecto a x. Miren, como estaba con respecto a y, ahora es con el contrario. Derivada de x, 1. Derivada de y al cuadrado, pero con respecto a x, eso es 0, juega como una constante. Entonces, ¿qué pasó? Que sí son iguales. Entonces, el paso 1 se cumplió. Verifiqué que fuera exacta. Paso 2. Dice, podemos determinar la función integrando m de x con respecto a x, mientras y se conserva constante. Entonces, paso 2. F de x, y es igual a la integral de m de x, y con respecto a x más un g de y. Entonces, vamos. Una vez sabemos que es exacta, pasamos al paso 2. Integro m de x, y con respecto a x. Mírenlo. Más un g de y. Su integral es con respecto a x. Integral de y con respecto a x me da y por x. ¿Sí? Porque esto juega como una constante. La integral de una constante es ella misma por la variable de integración. Más la integral de 2 con respecto a x es ella misma por la variable de integración. Más un g de y. Entonces miren el paso 2. Listo. Ya lo hicimos. Paso 3. Dice, ahora derivando 5, vamos a derivar esta respecto a y. Y suponiendo que la derivada de la función con respecto a y es n x, y. Entonces, este es el paso 3 y 4. Entonces, voy a dejar el 3 hasta acá, hasta derivando. Y luego miramos de f de y. Entonces, tomo la función que saqué acá y los derivo con respecto a y. Entonces, la función saco su derivada parcial con respecto a y. Eso es lo que quiere decir f sub y. Entonces, esta derivada con respecto a y, derivada de y1 por x. Derivada de 2x con respecto a y, pues eso es 0. Derivada de g de y, pues no sabemos qué es, se deja enunciar. G' de y. Ahora, el paso 4, entonces el paso 4 dice, ahora derivando respecto a y suponiendo que esto es, que de f de y es n de x, y. Y lo igualo a la diferencial de y que ya obtuvimos. Ese sería el paso 4. Entonces, miren. Entonces, paso 4. Dado que n de x, y es derivada con respecto a y, miren. Entonces, esta derivada con respecto a y que obtuve en el paso 3, la igualo a n de x, y. ¿Sí? Esta es la del paso 3. Derivada de la función con respecto a y es la del paso 3 con n de x, y la igual. Entonces, miren, la del paso 3 está acá, que nos había dado x más g' de y. Y n de x, y, esta de acá, voy a ponerles esta de acá, x más y al cuadrado. Miro que se puede cancelar, que se puede ir.
Entonces, x más g' de y es igual a x más y al cuadrado. Se va la x con la x y me queda que g' de y es igual a y al cuadrado. Este es el paso 4. Este es el ejercicio que uno sigue. Y el paso 5 es, por último, se integra la ecuación con respecto a y del g', esta de acá. Se integra la ecuación y se sustituye para obtener esta función. Este sería el paso 5 y la sustitución sería el paso 6. Entonces, paso 5, integro g' de y del paso anterior. Este es la integral de g' de y, pues me da g de y, porque es la integral de una derivada, queda la primitiva. Integral, y esto era y al cuadrado, la integral de y al cuadrado con respecto a y al cubo sobre 3. Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicarle color. Para el paso C, g de y del paso 5 se reemplaza en la g de y del paso 2. Miren, paso 6. Para la respuesta se toma la función f de x, y allá en el paso 2 y se le reemplaza el g de y. Miren, esta es la del paso 2. Aquí reemplazo el g de y me queda y por x más 2y más y al cubo sobre 3. ¿Y cómo se escribe la respuesta? Allá nos dijeron f de x, y igual a c. Entonces se escribe y por x más 2x más y al cubo sobre 3 igual a c. Esa es la respuesta. Esa es la recetica de cocina. Así se hace. Miremos otro ejemplo. Entonces, esta tiene cara exacta. Lo primero es verificar que sea exacto. Entonces, este es m de x, y, este es n de x, y. Se deriva m con respecto a y n con respecto a x y se ve que son iguales. Se hizo. Recuerden que no basta con que tenga cara de exacta. Hay que hallar eso. Esta se puede resolver por exacta, pero también es separable. Miren, aquí esta la volví separable. Y aquí puntos suspensivos, ustedes la siguen desarrollando. Pero como estamos trabajando exacta, entonces, lo primero es, paso 2, integramos m de x, y de x más g de y. Entonces, m de x, y es 2xy con respecto a x más g de y. Entonces me quedaría integral de x al cuadrado sobre 2 por 2y. Simplifico y me queda x al cuadrado por y más el g de y. Ese es el paso 2. El paso 3, cojo a f de x, y lo derivo respecto a y. A esta función la derivo con respecto a y. Entonces la derivada parcial con respecto a y es derivada de y 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Derivada de g de y, pues g' de y, no sabemos nada. Paso 4, igualo la derivada parcial con respecto a y con n. La derivada parcial con respecto a y la obtuvimos acá, x al cuadrado más g' de y. Y n es x al cuadrado menos 1. Miro que se puede ir, se va el x al cuadrado y me quedo que g' de y es igual a menos 1. Paso 5, integro g' de y con respecto a de y. Entonces cojo este y lo integro. Lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. La integral de la derivada es la función primitiva igual a menos 1 a la integral de menos 1 con respecto a y. Esto da menos y. G de y igual a menos y. Paso 6. 1, paso 2 y paso 5. Entonces el paso 2, x al cuadrado por y más g de y. Paso 5, las 1, x al cuadrado por y. Aquí donde va g de y pongo menos y. Y pongo la respuesta como me dicen que la entregue. Cojo la función y la igualo así. Y esa es la respuesta. Aquí les dejo uno como para que ustedes lo revisen. Aquí está uno
unas específicas, los factores integrantes que ya vimos, pero aquí están como unas más específicas. Estos factores integrantes que son especiales los vamos a dejar para ¿el qué? El siguiente corte, porque este factor integrante es una aplicación que se hace para una ecuación diferencial que parece exacta, pero no es exacta. Entonces, ¿cómo yo la vuelvo exacta para poderla trabajar? Pero para este simplemente ustedes van a hacer las que son exactas. Si es exacta, la resuelve. Si no, no, porque esto lo vamos a dejar para el otro. O sea, yo les voy a quitar esta parte porque es como hago para una que aunque tiene cara exacta, no es exacta. Y entra el modelado de primer orden. Aquí otros ejemplos de crecimiento y de crecimiento que no es logístico, que solamente con esta ecuación K por X para crecimientos de bacterias, para, eh, ¿para qué? Para desintegración de, por ejemplo, eh, algunos tipos de moléculas que son radioactivas. ¿Listo? Y ahí pues hemos terminado. Para el examen, la bibliografía, que es la de siempre, para el examen y el taller, recuerden que en enlaces de interés, en el último está explicado, quito aquí un momentico el sonido, lo de como una aplicación con mezclas, que ustedes lo pueden ver. Igual en el taller, por acá está taller. Ah, perdón. En el taller, ahí también está el link para que miren lo de mezclas. Este de acá. Entonces, no se deja copiar. Esperen, lo ponemos acá. Aquí. youtube.com/. J1 G FIR. B igual J, J, 1, G, FIR, 0, H, 7. Aquí está un ejemplito con mezclas. Lo pueden revisar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, los dejo ahí. Eh, eh, ya ahorita sí les voy a escribir el talón de noticias, que ayer al fin no tuve el tiempo para hacerlo, para oficializar que el examen se deja hasta el lunes santo. No, perdón, sí, es un día más. Está hasta el domingo de Ramos, entonces el lunes santo. Y el taller
hasta el domingo de Ramos. El quiz sí va a ser jueves y viernes porque es una actividad opcional. Bueno, muchachos, entonces los despido. Que tengan buena noche, que descansen y que espero que les vaya muy bien en las entregas. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Hasta luego, profe, gracias.